Buenas noches, amigos de Cocaine. Ver el programa Buenas de noches. caballería y ciencia ficción número 1. Esta noche tenemos a los mismos de siempre, pero distintos, transmutados. Transmutados una vez más. Abajo ahora, llegó por llegar más tarde, está el señor Carlomagno Rojas. Acá estamos. Carlomagno. A este lado, aunque parezca que está allá, pero está allá, es Aguilulfo Cuturrufo. El Pero hombre ese que es nos... nuestro nombre. ¿Ah? Sí, sí. Además ya nos deberían conocer. Los que nos ven, digamos, Aguilulfo. ya saben quiénes Solo somos. Aguilulfo. Aguilulfo. Carlomagno, Aguilulfo. Ya. ¿Y tú? A mí me gustó Roldán. Aquí es como tiene como su propia epopeya, pero está como aparte, no sale tanto en este libro. Pero sale. Ay, acá tengo el libro. Porque ya, ¿qué libro toca? Toca este. ¿Se ve? El caballero inexistente. Caballero que no existe, de Ítalo Calvino. Está medio carreteado el pobre libro. Mira. Mejor. Así tienen que estar todos. Está leído. Sí, tuvo vida. La vida pasó por ahí. Nota el pie. Subrayado. ¿Sí? ¿Vieron ese subrayado que les mandé del Ulises de Joyce? Foster, sí, por Foster Wallace. Por Foster, está hecho mierda. Sí. Maravilloso. Sí, tenía una maravilloso. versión paperback. Estaba como en 5 colores, ahí con arrendas, agregados, así, puta, hasta unas calcomanías tenía encima. Parecía nota de. Sí, parecían notas de conspiranoide. Estaba buscando como una de conspiración, digamos. simetría sagrada. Sí, sí. No, así hay que leer, pues. Si no, uno no está en el libro. Entonces, no sé, pues, le damos al tiro con el libro, ¿quieren agregar algo, incluir algo así? ¿Algún temor, alguna esperanza? ¿Alguna admonición? No, pues yo creo que, bueno, si estamos convocados para hablar de este libro, que es muy lindo, digamos. Yo sé que es vulgar decir que es muy lindo, pero me parece que lo es. Además es muy profundo y muy corto. Es una pasada, ¿no? Así que démosle nomás con el libro. ¿Doble Maravilloso. nomás? Ya, entonces, como cuando me toca a mí presentar, yo trato de... ¿Cuánto se llama? Ahí, ¿viste? Ahí está. ¿Se ve? Ya. Ah, no. Murakami, sí. Ahora sí. Italo Calvino, escritor italiano, caballero inexistente. Y como siempre, como ahora tenemos auspiciador, tenemos que hablar un poquito del auspiciador. Por Ya. supuesto, lo primero. Seguimos con nuestro auspiciador, Aducción Editorial. Entonces hay que hablar de que saca un libro nuevo de Aducción, que este es de un japonés que se llama Ryu Murakami, que es como el otro Murakami de Japón. Este es como... Hay dos nomás. O sea, Murakami parece que es como Dos González, no sé. dos Pero que hay... escriben bien, parece. Bueno, ahí sí. Yo leí un libro de Ryu Murakami, que era uno es como medio noir, así como de los bares, de la noche, así, pero igual como en Japón, ¿cachai? Pero estaba bien, y este no lo leí porque está como recién estreno, Audición, entonces ahí me avisaron del editorial que ya se puede hacerla, están en preventa y a través de la página de Abducción se puede comprar. Creo que a Abducción ¿Cuál es la editorial. página de Abducción? Abducción.cl. www.adopcioneditorial.adopción.cl. Maravilloso. Me falta. Eso. Ahí tenemos auspiciador ahí. Repítelo, Repítelo, sí. repítelo para nuestro público. ¿Qué cosa? Puta que... La dirección para que puedan entrar porque lo dijiste entrecortado. www.editorial.adopción.cl. Pero que escriban editorial Excelente. adopción en Google. Excelente. Ya. No, pero es que tenéis que darle las cosas a la gente, pues interés. Vamos. Tengo que darle. Abducción editorial. Adopción editorial. Vende. Sí, Comprométete con el producto. sí, Con el está auspiciador, muy con el bueno, está muy dinero. bueno. Muy buena la portada, se nota que cuidan mucho la presentación del libro. Está muy lindo. Sí, Nos estamos muy bien ganando el hecha. millón de pesos súper bien, cabrón. ¿Viste? Sí. El millón de pesos. Son Mucha 333 lucas para porque cada eres uno. tan vulgar y codicioso. No es Bueno. codicia, Tenemos que hablar de eso. Tenemos que es hablar de eso. merecimiento. Ya. Sí, ya. Y ahora al libro que nos convoca, esta es, bueno, Italo Calvino, y esta es una trilogía, estos 3 volúmenes que se llama la trilogía Nuestro Antepasado.
que son 3 libros: El Vizconde de Mediado, El Barón Rampante y El Caballero Inexistente. Así como, no sé si después hablar de los otros 2 libros o si alguna vez le Sí, hacemos un pues capítulo especial. esa versión fue publicada en 1960, los tres juntos. Ya, Y durante la década de los 50 salieron los tres. ya. Y ahí sale Calvino, que, mira, miren la pose en que sale como agachadito y Está feliz, ¿eh? No, en como serio, no estoy revisando weando. su texto. Está como Entonces, tranquilo. yo me sé la historia que una vez se juntan Calvino con Pavese, que es como el otro gran escritor italiano. Y Se juntan a son tomar. contemporáneos. Claro, pero Pavese era como más canchero, así, era más hablador, y Calvino era muy pelita, no decía nada, así era como maestro Morales, ¿cachai? Entonces era un Mm. hombre que escribía, que trabajaba, entonces como que Pavese le preguntaba algo y el otro le decía sí, no, así como no le podía, no podía realmente haber como un diálogo fluido entre las dos lumbreras italianas, ¿cachai? Entonces esa foto como que retrata bien a nuestro caballero. ¿Y cuánto se llama? El varón rampante, el caballero inexistente, tiene varias gracias como relato, parece que es un relato corto. Y una de las gracias es que tiene, la narradora está inserta en el texto, po. No sé, hay que no sé, esa típica diferenciación que el narrador no es lo mismo que el autor, pero el narrador tiene sus apariciones, generalmente al principio de los capítulos, y ella, ¿cuánto se llama? Se manda esta parte, que es como con la que yo quería empezar, que dice: el arte de escribir historia está en saber sacar de lo poco que se ha comprendido de la vida todo lo demás, pero acabada la página se reanuda la vida y uno se da cuenta que lo que sabía era muy poco. Entonces, como que, Sí, 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 aparece ella como en el capítulo cuarto. O sea, antes de eso no se hace la idea de que hay una monja que está contando la historia. como que Pero es claro, algo que funciona muy aparece de bien porque repente. entra como un personaje, digamos, cuenta un poco, digamos, por qué lo hace, por qué lo escribe y dónde está, digamos. De hecho, es contemporánea de los personajes que está contando, digamos. Pero bueno, no hagamos más spoiler porque después hay un giro. Igual es importante también quizás dar un contexto de Italo Calvino, como dijo ahí el Seba sobre, o Andrés, en este caso que dice Andrés ahí. Voy a respetar ese nombre. Eh, Roldán, por favor, y dice o Roldán. Roldán Roldán. Orave, eh, que claro, es contemporáneo al italiano Cesare Pavese o Cesare Pavese, César. César, como quieran decirle, yo soy, sí. Cesarino. Y son neorrealistas, una corriente realista, claramente después del realismo. Y, la influencia de ellos son los escritores norteamericanos, muchos norteamericanos, entre ellos Faulkner, Hemingway. Y claro, no solamente eso, o sea, empieza como neorrealista Calvino, pero él es un escritor muy polifacético, ¿cierto? Como todo buen artista, tiene muchas etapas. Las principales son esas: el neorrealismo, después el fantástico, que dentro de lo que entraría la literatura de estas novelas, de esta trilogía, y después experimental. Pero en el fondo siempre, él siempre va, nunca se olvida de ninguna, y eso es lo que dicen los críticos, nunca se olvida de ninguna de su previa etapa. Entonces él va como cada vez, como que va creciendo como escritor. Interesante eso. Es súper cierto esa weá porque él tiene como, hay una parte de Calvino que son como él antologa cuentos populares italianos, ¿ya? Y la trilogía de nuestros antepasados igual es como una forma de volver a la tradición más antigua de la novela de caballería y todo, pero igual lo trata de enlazar con los problemas del hombre moderno. O sea, Calvino siempre está como ahí, como así como manejando distintos, ¿cuánto se llama? Distintos estilos. ¿Cachai? Mm, Es muy preciso lo que dijiste. ujú. Así, a ver, veamos Sí, qué más hay. A Sí, ver. sí. Ya, y esta acá, ¿por qué Calvino? Estas son palabras del propio Calvino, de por qué quería hacer este libro. Entonces dice: del hombre primitivo que al ser todo uno con el universo podía denominarse aún inexistente por indiferenciado a Sí. la materia orgánica, hemos llegado lentamente al hombre artificial, que siendo todo con uno con los productos y las situaciones, es inexistente porque ya no roza con nada, ya no se relaciona, lucha detrás de la lucha armonía con lo que la naturaleza histórica está a su alrededor, sino que se limita a funcionar abstractamente. O sea, esto es interesante porque es una contraposición
que una contribución que está continuamente en el libro, cuando están hablando siempre, porque en el libro es una campaña de Carlomagno, así, una campaña más, como que Carlomagno siempre anda en las guerras con sus caballeros, andan como recorriendo los territorios, peleando con los moros, y ¿cuánto se llama? Hay una, está siempre haciendo el paralelo entre estos caballeros, que eran como, o sea, caballeros, hombres brutos, hombres, ¿cuánto se llama? Hombres que no piensan, dicen en una parte del libro, que se esfuerzan siempre por nunca tener que llegar a pensar. Y el otro que es Aguilulfo, que es el caballero que no existe, que es como, ¿cómo se llama ese Full Metal Alchemist? ¿Te acordáis? El como personaje, Alfonso, como al fondo, que es pura armadura, no hay nada Alfonso, sí, adentro. En claro. Alfonso hay como un sello atrás, ¿te Sí, acordáis? Como el que Núcano, acá. ata el alma o el espíritu de Alfonso, lo amarra a esa armadura. Claro, acá no hay nada. Acá dicen que Aguilulfo existe a pura fuerza de voluntad. A pura Entonces fuerza de voluntad. es una armadura blanca y adentro hay una voz y bueno, y se mueve y pelea, Igual, hace de todo. antes de seguir con eso, quizás lo que dice acá de la razón de ser de la novela es interesante porque fue escrita como en 1959 o en 57, quizás por ahí, entre 57 y 59, no me acuerdo claramente. Lo que él dice acá es, ya no, el hombre o las personas no se rozan con nada, no se relacionan con nada, con lo que, ni siquiera con la naturaleza o la historia que está a su alrededor, sino que se limita a funcionar de forma abstracta, o sea, a cualquier lugar que van, realmente no van, a cualquier lugar que visitan, realmente no visitan, a cualquier persona con la que tienen relaciones humanas realmente no la tienen. Y eso lo hice en los años 60, antes del año 60, la locura hippie y toda la cuestión. Y me hizo acordar también a lo que plantea mucho Houellebecq, no sé cómo le vamos a decir, pero con Welbeck, respecto al, Welbeck. claro, a que las personas ya no se tocan tampoco, que están muy a lo que desencadenó en la soledad absoluta, casi absoluta de los individuos, inmerso en una sociedad, o sea, está ahí en medio de la sociedad donde tú deberías ser lo menos solitario o sentir la menor cantidad de soledad posible si que fuéramos humanos, pero están aún así, estamos todos aislados y alienados y alterados. Me acuerdo de esa imagen de la ampliación del campo de batalla, cuando las personas están ahí en un cruzado masoquista. Él no tiene nada en contra de esa huevada, Houellebecq. Pero sí, él nota, dice que ya la gente ya ni se toca, ya no se tocan. En vez de pegarse la cachetada el Claro. nalgazo con la mano, usan un látex para protegerse, porque no hay un toque humano, hay una Sí, sí, cuestión me acuerdo. inhumana ahí. No, pues yo me Entonces, acuerdo en esta de Elías Canetti, ¿cómo se llama? El Más y Poder. La primera línea de Más y Poder dice, lo que más teme el hombre es a ser tocado. mm, Así como, y es un párrafo, la primera línea de un texto que Canetti estuvo como 30 años escribiendo, y que bueno, después le dieron el premio Nobel por ese libro, pero ¿cuánto se llama? Pero es claro, es como una condición moderna, po. Es como quizás de la comodidad, de quedarnos en la casa, de cuánto se llama, de estar siempre en territorio conocido, ¿ya? claro. Entonces, no, de no, cuánto se llama, de no tener que enfrentar experiencias nuevas, ¿cachai? Estar siempre como dentro de la rutina, dentro del orden, no sé si burocrático, pero como del orden establecido. Entonces, Quedarse con lo conocido y evitar lo desconocido. no. Si yo conozco el dolor, me quedo en el dolor. No me arriesgo al placer, por ejemplo, o a la felicidad. O si al revés, contrario, igual está bien. Pero en este momento, claro, lo que vemos nosotros como sociedad, me imagino yo, no sé, lo veo así, es que nos estamos viendo reducido ese campo conocido a nuestro hogar nomás. ¿Cachai, no? O sea, antes por último conocíamos la plaza, pues, weón. Ahora desconocemos la misma plaza que me queda a una cuadra. ¿Cachai? Mm. Desconozco a mi vecino. Desconozco a las personas que viven en la manzana en la que yo vivo. Entonces me da miedo salir a la esquina porque no conozco ni una huevada, pues, weón. Bueno, es interesante lo que dice ahí Pero, Joel, ¿cómo lo el ves tú? señor Calvino. Sí, lo que yo creo que tendríamos que avanzar diciendo de que primero no es lo que podría parecer una novela histórica, una novela de caballería, en realidad es un ejercicio filosófico situado en la Edad Media, una Edad Media que no tiene nada de reconstrucción del pasado, porque habla de los musulmanes dando vueltas por alrededor de París, cosas que nunca ocurrieron, digamos, que no tienen ningún O fundamento sea, histórico, sino que es sí, simplemente verdad, es un verdad, ejercicio. es verdad. Y pone a diferentes personajes
digamos, como ejemplos de la búsqueda del ser, porque en realidad el libro es Sí, corto, sí. pero es complejo en el sentido de que son diferentes ejemplos de cómo, Oye, pero cómo nos relacionamos con el ser y la diferencia entre el ser, el estar, el aparentar, etcétera. Y no, pero podríamos déjame empezar pasar a la otra personaje por diapositiva, personaje que respecto a eso. parece que ahí sale eso. Ahí está. Ahí ya, dale nomás. Sí, bueno, inexistencia, esto no sé de dónde lo tuviste, pero supongo que vamos a llegar a las mismas conclusiones, digamos que No, no, pero esto es lo que dice Calvino en el Aguilulfo, libro. sí, bueno, Es como el maravilloso. análisis del propio Calvino, no lo estoy Sí, inventando yo. ¿Ya? sí. Ya, Entonces, entonces, bueno, lo bueno es que él explicita cuál fue el ejercicio que hizo con esto, claro, además la estructura todo en un relato que por sí además es muy atractivo. Pero bueno, sí, inexistencia por esta voluntad. ese es Aguilulfo. Inexistencia, sí, bueno, a ver, lo voy a leer, digamos. Calvino dicen, saqué con un procedimiento de contraposición lógica, es decir, partiendo de la idea para llegar a la imagen y no viceversa, como algo de ordinario, la fórmula existencia carente de conciencia, o sea, identificación general con el mundo objetivo, e dice el escudero Gurdulú. Este personaje no consiguió tener la autonomía psicológica del primero, y es comprensible porque prototipos de Aguilulfo se encuentran por doquier, mientras que los prototipos de Gurdulú se encuentran solo en los libros de los etnólogos. ¿Por qué? Porque Gurdulú está vinculado a los objetos, está vertido sobre las cosas Sí, po. Se y confunde con sufre, las cosas. que Con sufre todo. igual que Aguilulfo, que de una inconsciencia respecto de, bueno, él sufre una inconsciencia respecto de sí mismo. En cambio, Aguilulfo sí es consciente de sí mismo, pero está vertido, digamos, No tiene cuerpo. sobre la apariencia de las cosas. En el fondo, lo que hace él es no ser. Aguilulfo es aparentar, es una coraza vacía que aparenta ser un caballero y que pretende participar así de la sociedad, pero en el fondo él no tiene un ser propiamente tal. De hecho, está vacío. Eh, También se podría, digamos, verlo así. Por eso dice que No, es una pero mira, hay una inexistencia, es parte un del libro. vacío Sí, provisto de una voluntad, pero esa voluntad es una voluntad no de ser, sino de aparentar. Una voluntad que es lo único que lo sostiene. sí, pero Entonces, mira, hay una parte del libro. ese dúo Gurdulú y Aguilulfo son perfectamente inversos y hacen por eso una dupla como Sancho y Don Quijote, digamos, que obedecen uno, digamos, y por su propia complexión física uno ya puede deducir quién está más vinculado a los placeres, digamos, de la vida mundana y quién no. Aquí es quién está vinculado a las cosas, quién existe realmente, pero que es inconsciente de sí mismo, y quién a su vez es muy consciente de sí, pero no existe realmente. Oye, a todo esto, una consulta con lo mismo que tú acabas de decir, porque claramente hay una tesis y hay una antítesis. Dentro de la misma novela se presenta alguna síntesis, que es lo que busca, cuál es el ideal, cuál es lo que se espera, qué es lo que significa ser humano, porque él está haciendo de arquetipos, o sea, ¿cachai, no? O estereotipos. Este es el mundo netamente la voluntad y la conciencia, y este es el otro mundo netamente de la A mí me parece corporalidad que y la sí. inconsciencia. Me parece que, y vamos a tener que hacer un spoiler acá, me parece que Bradamante, La mujer. la Bradamante, que a la vez la monja que relata, es una persona que ha sabido articular el estar en el mundo y el reflexionar respecto de él, es decir, el ser, Ujú. porque ella en un momento actúa, es una guerrera, bradamante, y que está vertida sobre los hechos, existe, tiene realidad, se compromete con una causa, Mm. tiene sentimiento, pero a su vez cuando se retira de eso, es capaz de reflexionar y entra en un mundo pacífico. O sea, ella y creo que eso es lo que significan los nombres, el amor por la paz, ahí está, Bradamante, el amor por la guerra, es decir, el amor por el hacer, El amor como pugna, como y guerra, claro. sofronía, el amor por la paz, el amor o sea, el amor por el hacer, y sofronía, el amor por la paz, es como el amor por el reflexionar, por el pensar. Entonces, ella me parece que es un personaje que logra articular su compromiso con la realidad, digamos, en el actuar, y también con su propia existencia. Sí. Oye, pero mira, yo me quedé pensando un rato para atrás
Porque bueno, tenemos los personajes Gurdulu, después está el Rambaldo, Turrimundo, Bramante, Sofronia, son como los personajes principales, aparte de Carlos Mando, los caballeros, pero cada uno presenta como una cierta variante de la posibilidad entre el juego de Eh, existencia e inexistencia. claro, Entonces, a mí me gusta una parte en que Rambaldo, que es como ahí dice el paladín stendhaliano, busca las pruebas de existir por el hacer, y que ahora es el sí, así, chico po. que mataron el papá. Entonces él va a la guerra en busca de venganza y quiere enfrentarse a un, ¿cómo le decían? Bueno, al guerrero moro, no me acuerdo cómo le, Isafir, Isjurir, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, cuando recién se presenta al campamento como para explicar su plan, conoce a Aguilulfo, po, y están como conversando y Aguilulfo hay como un momento del día que le gusta como hacer ejercicios de aritmética o de geometría. Se pone como cuando empieza la mañana, es como el momento en que él se siente menos real. Entonces hace como ejercicios de matemáticas, así como con piña y con piedra o sea, en el bosque y ese continuo pensar le refuerza la idea de que él existe, ¿ya? Entonces Rambaldo está como mirando el ejercicio y al mismo tiempo está expresando su deseo de estar en la guerra, de cumplir con la venganza que le corresponde. Y sale una parte que dice, voy a leer acá, dice, incluso su deseo de obtener venganza por la muerte de su padre, incluso este ardor suyo por combatir, por enrolarse entre los guerreros de Carlomagno, no era también un ritual para no hundirse en la nada, como aquel quitar y poner piñas del caballero Aguilulfo. Entonces, me gusta mucho eso de que todos estos personajes están situados en ciertas gradaciones. O sea, hay uno que obviamente no existe para nada, pero todos los demás tienen dudas acerca de sus posibilidades. Un poco como Bradamante, que ella ya estuvo era la mujer guerrera que se había acostado con todos los hombres del campamento. Es decir, ella se acostó con los caballeros y se acostó como con los mozos de cuadra, así como que había pasado por todos lados. Y ella al final se enamora de Aguilulfo. Y como que Rambaldo dice, pero ¿cómo se enamoró de Aguilulfo si este weón no existe? Pero si eso es típico, le dicen los weones cuando una mujer ya tuvo todo lo que existió, empieza a querer lo que no existe, po. Entonces, así Es como, que se quiere lo que no se tiene, y eso es un principio, digamos, que no solamente, o sea, lo podemos ver en la novela, es una cuestión que le pasa a todos, digamos. Se desea precisamente lo que no se tiene, precisamente porque no se tiene. Y en este caso es un amor desesperado porque nunca va a poder ser correspondido. No solamente porque no exista, sino que porque Aguilulfo está volcó su voluntad en su necesidad de ser. Y el ser para él es participar del orden de las cosas. Entonces es muy interesante ese ejercicio que hace en las mañanas, porque de alguna forma él necesita tener certeza de que el mundo existe, que tiene ciertas leyes, para sumarse eso, a esas leyes y poder seguir existiendo. Pero, no, pero por eso mismo, como él tiene que aparentar ser el caballero perfecto, porque él el que tiene la armadura más brillante y todo, y la armadura él más linda. no puede desentenderse, digamos, de sus deberes de caballero nunca. Y eso también pasa, digamos, y hace que tenga un comportamiento caballeresco por la necesidad de seguir siendo un caballero, porque si él no es un caballero, No, entonces no, ¿qué? Pues no es no es nada, nada. desaparece. Claro, que un poco lo que decían al principio, de que nosotros estamos como perdidos en nuestros roles, así como que el rol, claro, el rol es lo que nos define. claro. Y fuera del Creemos rol, y creemos que tenemos un único rol, po. Y en la medida en que nos empezamos a engañar que tenemos un único rol, empezamos a fallar, a caer. claro, estamos como siguiendo un guión, ¿cachai? Sí, a mí me recuerda a Marcuse, el hombre unidimensional, que tiene solamente, digamos, una perspectiva eh, económica, ¿cachai? Este tiene, en este caso, también es unidimensional, pero es un caballero. Él tiene que ser un caballero y si no lo es, de hecho, si no está en situación de serlo, de Si no es hecho, caballero, fue bueno. Ya no es él nada. elegiría desaparecer, digamos. Claro, si no es caballero, fue bueno, fue bueno. Fuiste bueno, le dijeron. Pero bueno, Sí. entonces, De hecho, eso da lugar a uno de los, tal vez el mejor momento, obviamente, de la novela, pero eso no lo quiero adelantar todavía. ya, veamos qué más hay en el Pero es PowerPoint. interesante eso de los roles, ¿ah? Porque claro, en la medida que tú tenías un rol único, te volví,
monotemático y te creí el cuento de que solamente tenía eres una sola cosa dentro de un mundo que Claro, es tan vasto uno y es amplio. bombero, el otro es Claro, enfermero, el otro es taxista, y no salen de ahí, ¿cachai? Entonces claro. no, Obviamente aquí estamos hablando de existencia psicológica, porque O sea, es pregúntale a una alguien, trampa. no sé si todavía seguirá eso, disculpa, un poquito nomás y termino eso. No sé si aún seguirá eso, pero tú te presentas a alguien y alguien te pregunta, bueno, ¿y qué eres? Y tú dices, ya, no, yo saco la ingeniero. basura, Ujú. ¿cachai? Bueno, Sí, tú a eres eso iba. ingeniero, ¿cachai? Sí, exactamente. Uno en el fondo sabe que se tiene que validar en una sociedad a través de lo que uno hace, no de lo que uno es, porque lo que uno es, en todo caso, siempre va a ser desconocido para los demás. Es muy difícil conocer a las personas, digamos, internamente. Más bien, uno puede conocer lo que hace y a través de ese lo que hace, uno puede llegar a conocer a las personas o al menos hacerse la idea si tiene necesidad o alguna gana de conocerlo. O Claro, es como una sea, pista, tú le das una pista, pero ¿qué pasa cuando ujú, ya esa pista, se entendía que era así? Yo te digo, no, yo soy ingeniero, como decía él. Entonces, ya sabía lo que podía hablar, lo que le podría interesar, más o menos. Entonces, podría ir empezar una conversación. ¿Qué pasa cuando eso ya no se transforma en eso, sino que lo único que eres es ingeniero? ujú. Es ¿Cachai? que ese es el tema, ese es el problema de Ilulfo, es que si no es caballero no es nada. Entonces, Esa es la crisis de la ese, novela cuando pierde su título de caballero, porque decía que si antes no es había caballero sido no. como, Ujú. no, pero antes de ser nombrado caballero, había sido como un guerrero errante, un soldado errante nomás, que andaba ahí por los bosques, porque había existido, pero no existía plenamente, porque no tenía su Claro. rango. Y de hecho esa es la crisis principal de la novela, cuando pierde su rango. A ver qué más Ujú. tenemos. Ah, bueno, y él dice, Calvino, ¿por qué hizo la trilogía? Po? Quisiera que pudieran ser vistas como un árbol genealógico de los antepasados del hombre contemporáneo, en el que cada rostro oculta algún rasgo de las personas que tenemos a nuestro alrededor, de ustedes o de mí mismo. Porque esta era como en el Vizconde de Mediao, la historia es de están en una batalla y a un vizconde le llega un cañonazo, pero un cañonazo que lo parte en dos, pero lo parte en dos así como milimétricamente, así Justo queda, entonces, ya. queda totalmente dividido. Entonces se convierte en dos hombres, y dos hombres que hacen su destino separado, pero están todo el rato echándose de menos, pues, buscando hacer complemento. El caballero Ah, inexistente y que eso es estamos una hablando, referencia directa al banquete de Platón y lo que dice Aristófanes ahí respecto del hombre completo. Bueno, ya, ¿qué más? no, Y pero el otro dale, es, pues ahí, menciónalo un poco, pues. bueno, Inspírate, sí, bueno, inspírate. hacer eh, más explicación de la referencia. Bueno, cuando está en el banquete, Aristófanes, estamos hablando del banquete de Platón, que obviamente este Aristófanes está ahí con Sócrates y hablan digamos, del amor, que de eso se trata ese diálogo. Y él Sí. habla de que el amor, en el fondo, y el sexo, en realidad la palabra sexo viene de ahí, ¿ah? Sexo viene diseccionado, de partido. Mm. Y dice que en principio, y esa es una cuestión que, digamos, que viene de la mitología asiria, pero no, digamos, porque no vamos a hablar del hombre, del gallo mar y del hombre redondo. Anda donde La queráis, cuestión po. es que en principio los hombres eran redondos, eran Como digamos, redondos, Dondo, pero en algún Dondotazo, ¿no? momento como tazos. se partieron, digamos, Como fueron tazos, partidos por los éramos dioses, tazos. fueron divididos, Entonces, Sí, pues, teníamos sí, eso. cuatro patas y cuatro brazos, pero en algún momento Buena. fuimos divididos por los dioses. los Y de ahí Anunnaki. en adelante, andamos buscando nuestro complemento, nuestra media naranja, Ahí. Claro, ¿cachai? esa es la bola de Platón. Esa es la, Como se- la balada de Platón, que él le hace decir a Aristófanes que, digamos, que a través de eso valía el amor homosexual, y digamos, y, bueno, Aristófanes Todo tiene vale, esa compadre. conexión, ¿cachai? Toma, como Entonces, eso la obviamente es W. una referencia a ese diálogo platónico. Ya, y Es el bueno, otro es bueno. libro es El Varón Rampante, que este es como un libro súper actual porque este es un varón, un varón chico, pues, así como el cabro, el hijo del varón en el castillo, que le da la Ya. weá y ya no, y se sube a un árbol, un día le da una pataleta y se sube a un árbol, y como que se relaja en el árbol, como que todos los problemas de ser el hijo del varón se le acaban, y de ahí le dicen, ya, bueno, ya tuviste tu pataleta, bájate. No, no quiero, no quiero. Y el bueno no se baja nunca del árbol, pero nunca más del árbol. Después el papá Buena. pasan los años, el papá se muere y él se convierte en varón, y por eso se llama el varón rampante, porque está siempre
no solo arriba de un árbol, sino que inventa un sistema como de lianas, de puentes, colgantes, y está como yendo por todo el bosque de su Ajá. propiedad. Entonces, un poco como Tarzán, pero es alguien que se propone nunca más volver a tocar tierra. O sea, son siempre como ejercicios de ligereza los que hace Calvino, po. Así, perder la mitad de uno, no tener contacto con el suelo o no existir en este caso. ¿Ya? ¿Y qué más? Trilogía. Ah, ya, la trilogía así como son versiones de nosotros mismos. Una forma Claro, como de diseccionarnos a nosotros mismos. ¿Ya? Sí, hace está, una excepción del humano, sí, está bien, buena. sí. Claro. Es que como tenemos tanta plasticidad, podemos en la ficción ser puestos en situaciones así, digamos, y aprender un poco más de nosotros mismos. Sí, claro, es verdad, y lo terrible es que a veces en distintos periodos de la historia es como que nos polarizamos y vamos hacia un lado más que a otro, y estamos, ponte tú, en exceso de individualismo, exceso de comunitarismo, exceso de lo que sea, transpersonalismo. ¿Cachai? Cuando nuestra voluntad la supeditamos a otras personas y así sucesivamente. Entonces, él trata de, yo me imagino que trata de, como tú decías, así con un ejercicio medio aristotélico, taxonomizar los tipos de personas que podemos llegar a ser o que somos, Mm, en el fondo, en distintas etapas de la vida, inclusive. Claro, sí, o sea, es como siempre el conflicto ahí dice como entre conciencia e historia. Así como lo que yo quiero ser o lo que yo aspiro a ser y el curso del acontecimiento. Pues a lo mejor yo quiero ser filósofo y la historia me empuja a ser, ¿cómo se llama? Barrendero, existe. ¿cachai? Mm. Taxista, sí, Sí, puede ser, claro, claro. palafrenero, sí, big taxi boy, no sé. ¿No? Frenólogo, Entonces, frenólogo me gustó ese, fenólogo, frenólogo. frenólogo, frenologista. Sí, ahí, Depende de la historia, pues, compadre. Sí, Claro, no, pero sí, es yo creo que que ese es un problema súper acuciante, de que uno está totalmente coartado por la, o sea, claro, ahí le pone por la historia, sí, pero claro, por la sociedad donde uno nace, po. Hasta ahí más o menos, ¿cuánto se llama? Si nací en 1914, te iba a tocar ir a la guerra, o te iba a tocar sufrir los efectos de la guerra sin importar en dónde hubiera nacido, po, ¿cachai? es que ciertamente. O sea, no, claro, te iba a tocaría la guerra. O te iba a tocar morir de la gripe española en 1918, no sé, o el Es que 16. el ser para expresarse siempre tiene que tocar a otros seres y a la realidad. El Sí, tema este de andar colgando para aquí y para allá, en el fondo es tratar también también es tratar de alejarse, digamos, sí, del suelo que es la realidad, que es lo palpable. sí. Y es bonito ese ejercicio. Y ahí hay otro tema más que es qué es lo que es uno, lo que le ha permitido el medio expresarse o es otra cosa. Es algo que todavía está ahí, digamos, dentro del taxista. El filósofo, digamos. ¿Qué es lo que es uno? ¿Sí? Porque en base a eso también uno se puede valorar. O sea, eh, porque si tú tuviste la posibilidad de hacer algo y lo lograste, vales más que si que pudiste hacer algo y no lo lograste. ¿Hay alguna diferencia esencial entre un ser y otro? Yo creo que Eso es tiene importante eso lo que importancia tú estás para diciendo, Kant, ¿ah? ¿cachai? ¿Ah? Porque tiene una importancia en el sentido de que quizás en este rato, por ejemplo, tú querías hacer algo, lo lograste, no lo lograste, no sé quién leí que cada meta es un nuevo inicio, en el fondo no termináis muchas cosas y nosotros, si vivimos en la convicción de que nosotros llegamos, logramos metas realmente, se puede perder el sentido de tu vida, ¿cachai? Como de la misma forma en que si tú pierdes tu rol, se pierde el sentido de la vida, también si tú logras metas Y mira, como cosas únicas, estaba lo pensando justo importante es en eso. cada término es un nuevo inicio, Claro, hasta que viene el término final. o sea, estaba pensando, porque Aguilulfo existe en la medida que es caballero. Y por ejemplo, Ujú. hay ejemplos de eso que de repente hay, no sé, pues, un contador que lleva 40 años trabajando en la misma empresa y después lo echan y Ujú. como que contaban que a veces la gente se suicidaba cuando los despedían, así porque perdían su posición en el mundo e inmediatamente perdían su ser. Como que Sí, po. Ujú. ¿cuánto se llama? El soltar ahí. El rol supeditaba el ser. No había algo Mm, anterior, un poco como Aguilulfo, que dentro de la armadura no hay nada. Y si alguien, porque es clave el hecho en la novela, o sea, en la mini novela, que Aguilulfo pierde su categoría de caballero. De ahí, ¿cuánto Sí, se llama? Entonces, lo interesante igual acá es que en el siglo XXI nosotros cambiamos más de roles que antes. Uno cambia más ujú. de trabajo, no todo el mundo está siempre supeditado a la misma labor. Eso yo
Así, ¿cuánto se llama? Ahí hay como algo que cambia, pero qué sé yo, en el tiempo Calvino era el mundo de los trabajos estables todavía. Entonces alguien empezaba a entrar, no sé, pues, a trabajar de panadero y 50 años más Sí. se moría trabajando de panadero. Entonces, pero hay algo ahí que a lo mejor tiene más posibilidades que simplemente los trabajos, porque Joel dice que es como psicológico, pero no, pero veámoslo primero desde el tema así como de los roles que hay acá. Y mira, a ver, con lo que hice acá, he querido hacer una trilogía de experiencias sobre cómo se realizan los seres humanos. Claro, porque claro, tiene que ver con la realización, de cómo yo llego a la versión de mí mismo que estoy como pensando que es la mejor versión. El caballero inexistente es la conquista del ser. En el Vizconde de Mediado, la aspiración a una plenitud por encima de las mutilaciones impuestas por la sociedad. Y el varón rampante, una vía hacia la plenitud no individualista, alcanzada mediante la fidelidad a una La felicidad. autodeterminación individual, que es lo que que en el fondo al principio es súper burdo, que él dice yo no quiero bajarme del árbol, que un poco como que lo que pasó el otro día que estaban ahí en la discusión parlamentaria y un tipo dijo, no, yo voy a leer 1300 páginas, el diputado. Y al principio pareció burdo, pero al final terminó como teniendo una cierta épica, así porque no sé si leyó las 1300 páginas, pero estuvo 15 horas leyendo. Así como que alguien. Ah, ¿verdad? Oh, esa weá, weón. Qué Sí. terrible. Disculpa que hagamos ese paréntesis, pero lo sacaste yo. A lo mejor Esa hay que weá, yo no, hacerlo. no sé. Sí, no, sí, está bien hacer ese paréntesis, pero es importante un poco de contingencia, weón, y actualidad en todo el absurdo de este teatro, pues, weón. Y, y sí, weón, ¿sabes que yo lo supe, tú sabes, me estoy adentrando de a poco, me estoy metiendo en todo este mundo que es La tan realidad. interesante y humorístico que es ¿cómo se llama esto? La política. La Y serie de Chile, sí, temporada la serie 2021. temporada 2021, sí, Claro, Chile 2021, sí, es verdad. claro. Y no sé, pues, weón, cuál es ¿por qué tuvo que hablar 13 horas o 14 o 15 horas? No sé. Porque era necesario hacer eso, o sea, ¿por qué no podía ser de otra forma más Porque, humana? no, porque tenía que llegar el último, necesitaban 78 votos, ya habían 77. Y el voto 78 estaba en cuarentena por 24 horas. Entonces Ya. faltaban como 14 horas para el fin de esa cuarentena, entonces tenía que hacer hora por 14 horas. Tenía que alargar la sesión 14 horas de forma artificial, po. Entonces dijo, ya voy a estar 14 horas hablando, hasta que este weón de las 12, un poco como la Cenicienta, y pueda llegar. Y llegó, po. Interesante cómo tienen que hacer uso de una ficción, porque eso es una ficción, porque lo más bien podrían haberse quedado sentados esperando, durmiendo una siesta, cualquier weón, esperemos este weón, quedémonos acá, No, no no, nos es vayamos, que tráiganos la comida. otra facción, la derecha, no iba a esperar, po. Iba a votar de inmediato. Entonces él tenía que hacer tiempo para que se cumpliera el plazo, pero si no, corría el plazo y se hacía la votación, no sé, por las 3 de la tarde. Mm, Y ahí hubieran sido 77 nomás, hubieran perdido. ya. Era como una weá así como de Hollywood, la weá así como heroica. Ya, Sí, está pues bien. por eso te digo, empezó de forma absurda y terminó como en una cierta épica. Sí, igual se puede discutir eso, pero así se vio, po. Y así lo siguieron. ¿Sí? No, no sé, pues yo hablé con Leo y me dijo, no, yo lo vi todo. Así vio las 15 horas, tuvo las 15 horas viendo tele, así como en la casa. ¿Sí? Entonces yo vi pedacitos, vi retazos nomás, no, pero sabía que iba a pasar y después ya me acosté porque terminó como a las 2 de la mañana, no sé a qué hora fue la votación. No, la votación fue a las 8 de la mañana el día siguiente, pero el tipo Mm. llegó como a las 2, ¿cachai? El Jackson. Entonces no sé qué opina Joel de estas cosas. Ay, ay, Dios mío. Bueno, ahí hay una parental, po. Hay una, hay un realizarse a través de la parental. Porque todos saben que en el Senado no tienen los 5 votos que necesitan del bando contrario para poder pasar la Constitución Constitucional. Esto pensando en las elecciones presidenciales, etcétera. La verdad es que me parece que es un show más que nada, ¿no? Y creo que sí se prestó, ¿no? Pero como sea, prefiero volver a la literatura. Mira, se me acabó la presentación, pero no, lo que pasa es que, a ver, ya, stop share. Lo que pasa es que yo, bueno, la presentación era un poco porque encontré todo este apartado teórico del propio Calvino hablando del libro.
Entonces igual quería como compartirlo, porque no, o sea, podemos nosotros desarrollar el libro y hablarlo como queramos, pero quería como traerlo a él un poco como interlocutor, así. Y me gustó mucho la claridad que él tenía para hacer los personajes, ¿no? Este personaje es por esto por esto, esto, esto. Entonces él hace todo ¿cómo se llama? Una parte teórica, y de la parte teórica surge cada personaje. Entonces como de un atributo. Los personajes son esencialmente atributos, que es un poco lo que hacía Marcel Schwab, pero antes de Calvino. Así, esa es la gracia, que era un escritor francés, que él igual pensaba la idea y de la idea sacaba la historia. Y así como que, un poco como que alguien podría escribir un tratado de filosofía, él escribía puros cuentos, y como con los cuentos iba desarrollando su idea. Entonces, no, igual podríamos hablar algún día de show. Y por ejemplo, a ver, déjame, una parte que me gusta mucho es cuando van al cementerio, no van al cementerio, pero hay una batalla, y después Aguilulfo con Gurdulo y Rambaldo van a enterrar cadáveres. ¿Te acuerdas de esa parte yo? Sí, Ya. sí, y la envidia que tiene Aguilulfo por los cuerpos que está enterrando, Ah, porque No, es estos que muertos, hay tres versiones, porque el narrador hace como un foco en cada uno de los tres enterradores, porque se separan, ya cada uno entierra a su bien muerto y terminamos. Entonces hay un foco sobre Aguilulfo, otro sobre Gurdulo y otro sobre Rambaldo. Y esa parte me pareció una joya, déjame buscarla. Porque en el fondo seguimos viendo las variaciones entre existencia y inexistencia. A ver, ¿dónde la dejé? Ya, acá está. Entonces, es como un momento como de contemplación ante los muertos. Entonces, Aguilulfo cuando anda porque tenían que agarrar al muerto, arrastrarlo, tirarlo a la fosa, enterrarlo, ¿sí? Y entonces Aguilulfo dice, arrastra a su muerto y dice, oh muerto, tienes lo que nunca tuve ni tendré, esta envoltura. Y dice, es decir, no lo tienes, eres esta envoltura, o sea, eso que a veces en el momento de melancolía me sorprendo envidiando a los hombres existentes. Y después, y dice, y al final dice, este valle de cuerpos desnudos que se disgregan no me dan más asco que la fosa común del género humano vivo. Entonces ahí como que Aguilulfo se separa. Entonces dice, ya tú soy un hombre vivo, pero ahora soy un hombre muerto. O sea, no. Y lo que antes te diferenciaba, ahora es una cosa. Entonces hay como todo un juego de separación, como que Aguilulfo en un momento se refugia sobre su ser. Dice, yo soy por lo menos. Así como yo claro. soy algo, y en cierto modo algo como inmortal, pues como que Aguilulfo nunca iba a morir. A ver, déjame. Dice, mm, muchas cosas consigo hacerlas mejor que quien existe, sin sus habituales defectos de grosería, imprecisión, incoherencia, hedor. Es cierto que quien existe siempre pone en ello un algo, una impronta particular que yo no conseguiré nunca dar. Pero si su secreto está aquí en este saco de tripas, gracias, me paso sin él. Entonces ahí Aguilulfo igual es como orgulloso, entonces marca un poco de distancia de él. Y después Gurdulo hace como su propia reflexión del cadáver, y Gurdulo al revés, así como que Aguilulfo lo ve como una cosa que ya no vive, y Gurdulo tiene como una versión súper bonita, y dice, no, tú eres cadáver, después vas a ser gusano, después vas a ser un árbol, después vas a ser mariposa, y dice como, Gurdulo dice que el cadáver está más vivo que él, ¿cachai? Está como situado al otro imagen es lado mucho y más bien. lo invierte. Y después viene la parte como más bonita, que es la de Rambaldo. Y Rambaldo dice, oh muerto, yo corro y corro para llegar a esto como tú, que me tiren por los talones, que es esta furia que me empuja, esta manía de batalla y de amores, porque Rambaldo, no sé si está enamorado todavía, pero después se enamora de Bradamante, ¿no? Sí, pues. Ujú. Esta furia de batalla y amores vista del punto en que miran tus ojos muy abiertos, tu cabeza caída que golpea las piedras. Y cuando decían, y después al final dice, claro, ahí está enamorado, ya está enamorado de Bradamante. Y dice, espero que haya gastado tus días no peor o muerto. En cualquier caso, para ti los dados ya han agotado los números. Para mí aún giran en el cubilete. Y yo amo o muerto mi ansia y no tu paz. Es bonita esa parte de Rambaldo, porque Rambaldo es como, no sé si el punto medio exactamente, pero se separa de las otras dos posturas y tiene como la idea del humano, de que nosotros que somos al final, somos como ese deseo que no se acaba nunca, como esa ansia, ¿ya? Sí, Entonces, hay, sí. Él se valía por el compromiso.
tenía un compromiso con su padre en vengarlo. Después se enamora de Sí, Bradamante y la anda sí, persiguiendo. Entonces, pero sí, es como, claro, porque los otros dos son puntos de vista extremos y un poco como teóricos, pues el que no existe y se refugia en el ser y el que existe demasiado. ¿Cachai? claro. Y es bonito porque es como muy empático Cthulhu. ¿Cachai? Esa parte Es que como que existe tanto que no es el mismo en ningún momento. sí. Entonces es no, el otro extremo. no tiene Le yo. cuesta establecer límites entre lo que son las cosas y lo que es él. Sí, eso Claro. es muy lindo. ¿Cachai? Sí. ¿Y qué más? A ver, espérate. Y lo otro que me... Bueno, lo otro que yo veo el cable es como la monja, porque la monja es como un poco quizás son, no sé si trasvasijar, como las reflexiones del propio Calvino sobre el arte de escribir. Entonces empieza a decir, esa de que ya pusimos el arte de escribir, historia está en saber sacar lo poco que se ha comprendido de la vida y todo lo demás. Y después, ¿cuándo es la otra que se manda? A ver, déjame buscarla. Dice, uno se pone a escribir con ahínco, pero llega una hora en que la pluma no rasca, sino polvorienta tinta y no discurre ya ni una gota de día y la vida está toda afuera, fuera de la ventana, fuera de ti, y te parece que nunca más podrás refugiarte en la página que escribes, abrir otro mundo, dar el salto. Entonces, eh, acá yo igual veo como un poco como el paralelo, así como entre el existir, el no existir, un poco como en el juego del escritor, que el escritor que puede o no puede escribir. O sea, no, porque escribir es también sustraerse a la vida, que es lo que le pasa a ella, que primero tenía la vida de guerrera, tenía la vida de amante, como de aventurera, y después ese juego de refugiarse en el convento, ¿ya? Sí, sí. Sí, la vida contemplativa requiere distancia del mundo. Sí, efectivamente. Y ahí, digamos, ella, en el fondo había también una tensión entre lo que ella sentía como pulsión de salir, digamos, por ejemplo, a ver a los chicos que estaban bañándose en el río, Que se bañan que ella, desnudos. digamos, disfrutaba del sexo, de hecho, ella tenía muchas parejas, eh, con también con el deseo de contar la historia y además seguir siendo una monja. Entonces, en el fondo había logrado un equilibrio en su vida, que era que en ciertos periodos, digamos, en que había demasiada actividad o que quería alejarse un poco, se iba al convento y después las monjas la recibían sin ningún problema, pero también la dejaban ir cuando el ímpetu, la necesidad de salir era demasiado fuerte. Es un Mm. personaje que a mí me gusta mucho, digamos, porque ese tiene ese fluir entre participar y reflexionar. O sea, está quedado como súper bien establecido que no se puede como vivir en un solo lugar. O sea, como que en cualquiera de los dos extremos al final, no sé si resulta pernicioso, pero como decía Tucutu, esa de Schopenhauer, como que resulta artificial, Ah, ¿cuál de todas? esa de que no se podía estar siempre en la vida contemplativa. Ah, no, claro, y no se podía estar en la estoica, claro. El La vida estoicismo estoica. no podís, pues, no podís, no podís. Tenéis que encontrar o sea, tenéis que tratar de ponerle color a la cuestión, pues, o sea, no es un solo color, pues es hartos colores. ¿Cachai? Si esa es la vida es hartos colores, es hartas tonalidades, de todo. No tenéis que ser extremista tampoco, pero tenéis que tratar de buscar la virtud. Pienso yo que es como la virtud en un buen sentido, no ser, porque la virtud aristotélica, digámoslo así, el justo medio, el justo centro, no la virtud de ser un santo o ¿cachai, no? Un absoluto santo, no, para nada, sino ese es el ser humano, pues, el ser humano es distintos roles, distintas personas, de distintas cosas a través de la vida. Es hijo, es padre, es abuelo, es trabajador, es cesante, es amante, es soltero, es esposo, es divorciado, es anulado, es viudo, viuda. ¿Cachai? Es todo. Usted puede ser un montón de cosas, es pobre, es rico, es medio. Entonces, entender que esa es la complejidad y la belleza del ser humano. No casarse con una sola cuestión nomás, ¿cachai? O sea, yo me Entonces, acuerdo hay un cuento de Foster Wallace, no me acuerdo el título, pero
es como está nombrado, o sea, está narrado por distintos personajes así en primera persona. Y están como nombrando una especie como de catástrofe familiar, de que, no sé, pues hay un weón que es profesor universitario, que tiene la esposa, el hijo, así, y como que la esposa está embarazada y el weón la abandona. Y se va con la amante, que es como una estudiante, así, súper joven, y es como una aventura que no tiene ningún futuro, pero igual se va. Y muchos, y no sé, pues, 5 o 6 personajes hablan del tema, pues como que lo pelan y venden las distintas aristas, el tema de la responsabilidad, ¿cachai? De por qué lo hizo, bla, bla. Y al final llega el monólogo del weón, ¿cachai? Del profesor de que le dejó a la esposa embarazada y está lanzado ahí con no sé, no sé, una quinceañera, una mina como 18 20. Y él, más que expresar así como una defensa cerrada, él está siempre como con un mantra que dice, ya se acabó el portarse bien. Dice, ya no, yo ya no me voy a portar bien. Ya como que me porté bien muchos años y se acabó el portarse bien. Entonces, es buena esa weá, porque él es un profesor, no me acuerdo, parece que era un doctor en matemáticas y todo, pero él va contando lo que hace, los karates que se va pegando, porque me parece que se van a Las Vegas, weá, pero ya cualquier cosa que le dicen, no, yo ya no estoy en esa. Entonces, claro, tiene que ver un poco con esa intercalación po, entre una vía y otra. Y a lo mejor una vía contemplativa y otra vía, no sé, por la vía activa. Así quizá hay como, ese es un poco el juego que se propone. Entonces, Porque si estamos, claramente si el loco está en una, después está en otra, claramente no supo ver cuál era el mensaje. O sea, se va de un extremo al otro, en el fondo no cambió de vida. no, Realmente no pero es cambió. que lo que está diciendo es un poco como que una vía se agota. Y Sí, pero a la Bramante igual se le agotaba una vía y partía la otra, así como que, porque por ciertamente, pero al ejemplo, final se queda con el no sé cuánto, ¿cachai? ¿No? Que es como la vía intermedia, que era, oye, sé que me quedo con porque estaba enamorada del Higinulfo, no sé cómo se llama, Aguilulfo, Agilulfo, pero al final va otro caballero, creo que la rescata, que se la lleva y se va con ella, y ella con él. ¿Cachai? No me acuerdo, weón. Algo como así. No me acuerdo los nombres de los locos. no te acordás de los nombres. No, pues el Mm. caballero, pues Rambaldo. Rambaldo, Rambaldo que siempre estaba enamorado de ella y que siempre anda claro, persiguiéndola. claro. ¿Cachai? Porque ella, bueno, anduvo con todos los caballeros, después se enamora de Aguilulfo, que es el inexistente, y después ya no puede estar con Aguilulfo y cuánto se llama, y como que ya, lo que queda más a mano. Pero el punto es ese, así como cuánto se llama, eh, o claro, o nos quedamos en un punto medio o empezamos a oscilar entre los límites. ¿Cachai? Es que los límites, Entre bueno, los son extremos, no destructivos. sé. Son destructivos y un límite bueno y un límite malo apuntan siempre a lo mismo, a la nada. ¿Cachai? A ver. Para mí. Sí. Hay un, bueno, creo que una Acuérdate vez que se apuntan, lo para mí mencioné. apuntan al vacío, necesariamente. O sea, y el vacío es el abismo o el cielo. El cielo es un abismo a la inversa nomás. Está lo mismo. ¿Cachai? Mira, acá la monja Sí, dice, nadie ha dicho que se salve el alma escribiendo. Escribe, escribe y tu alma está ya perdida. Es muy buena la monja, yo soy fan. Porque claro, está la apuesta por la redención, po, y la redención de ella es escribir. Entonces ella a veces cree lo que está escribiendo y a veces no cree, pero lo sigue haciendo por el Es voto justo. de obediencia. Es ética. sí. Es interesante eso, el tema de la ética. ¿Te acuerdas que en el Visión de Paralaje sí se habla mucho de la ética, de los deberes, y lo hace con esta interrelación, así como hace la intertextualidad con las novelas de Henry James? Claro, ella no cree mucho a veces lo que escribe, pero sigue escribiéndolo por ética. Cuál es la salida correcta al final, quizás. E incluso hasta sí se está un poco de acuerdo con eso, que es la salida ética muchas veces. Claro, a Sí, la es monja, que está comprometida con su rol. O sea, cuando está en la caballería también se compromete, digamos. Y esas son las reglas en base a las cuales juega su vida. A mí me recuerda a un poeta hindú que yo conocí por Michel Eliade, que se llama Bhartrihari, que también acá, digamos, hay una referencia, digamos, Bhartrihari, que vivía en un monasterio parte del año y después de, digamos, pedía permiso y se iba, y en ese tiempo escribía poesía romántica, digamos, poesía romántica, digo, hindú, y después salía, digamos, pedía un carro que lo pasara a buscar, digamos, y se iba a los prostíbulos y la pasaba bien, digamos, a la mitad, el resto del año. Es un personaje que a mí siempre me gustó
porque era muy, muy descriptivo de la atención que pueden tener muchas personas que son muy reflexivas, pero que también son muy sensuales, que en el fondo también es una forma de sensualidad esto de leer, o sea, uno se vierte también encima de otras vidas, y también que ¿Mm? uno quiere después digamos, de tener las vidas de otros, también uno quiere tener su vida, quiere estar en las cosas, quiere participar, pero después llega un momento de hastío, digamos, y que uno quiere salir, entonces, a mí me parece súper humano, digamos, aunque no es habitual, digamos, que haya una cosa tan extrema, aunque ya los monasterios prácticamente no existen, nadie se va a refugiar en un monasterio, digamos, cuando se siente mal, Ya no es pero es un necesario, pues, ejemplo, digamos. weón. Si estamos No, aislados de todos, estamos aislados de todos. Si lo que no queremos hacer ahora en este rato es salir del monasterio, weón. ¿Cachai? Y estoy hablando en un sentido existencial, ¿ah? Sí, eso es lo que estamos, todo nos da miedo, no queremos salir, estamos protegidos en nuestra egoísmo, en nuestra en armadura. en nuestra armadura, en nuestra falta de empatía, en nuestro único rol, Bueno, ¿cachai? El que conocemos. ahí hay como una línea de Baudelaire, que me acuerdo, que ellos hablaban un poco así como de el oasis de tedio y los desiertos de horror. Entonces, un poco como la rutina que uno en la semana luchaba en el trabajo y ya, y era terrible. Y el fin de semana ya llegaba a la casa, te refugiabas y no tenías que trabajar, pero llegaba el tedio. Y después, por el año, invierte esa figura. Y en el 2666 empieza a hablar de los oasis de horror y los desiertos de tedio, porque el mundo moderno había hecho que el trabajo se volviera aburrido y el verdadero horror estaba en casa porque tú te aburrías ahí la semana y el fin de semana veías que no había salida, o sea, ya era un tedio tan al cuadrado que invertía su valor. Entonces, claro, Sí, es interesante. A ver, dale. sí, bueno, es que también me recuerdo una frase de Nietzsche que decía que la orgía no venía de la alegría, sino que de la falta de alegría. Como que, como que uno se divierte, digamos, en ciertos placeres a veces para olvidarse de uno mismo. Ujú. Y yo supongo que esto de cultivar el propio huerto no es un lujo que se puede dar muy poca gente. La mayor parte de la gente está vertida, cuando no está en el trabajo, está vertida sobre otras cosas que también no tienen, digamos, que no pueden satisfacer ningún tipo de esas necesidades propiamente humanas, como el fútbol, las series de Netflix, ¿cachai? Que a mí me parece que la gente, digamos, está ocupada todo el tiempo de su vida de olvidarse que está viva y tratar, digamos, de pasar rápidamente por la vida para no volverse tanto. Hay gente a quien se le hace corta la vida, pero me parece que a la mayor parte de la gente se le hace muy larga. Mm. O Sí, a sea, mí se me está a haciendo ver, corta. Se me está haciendo corta a mí, weón. ¿se está haciendo corta? Falta Sí, tiempo. yo creo que es corta la vida, weón, pero bueno, ese soy Pero yo, si po. vais la mitad nomás, pues, todo lo que ha pasado en la mitad de la vida, Sí, aprox. Entonces nos falta otra mitad todavía. Es bacán, que po, la... pero no sé. Lo penca es que la otra mitad es de bajada, po, weón. No, Bueno, pues depende de ti, pues. según Vonnegut, la bajada ya había empezado a los 18, po. Vonnegut, weón. Qué pesado. Pero Ah, no, pero a ver, yo quiero hablar un poco sobre la idea del monasterio, porque eso ya la Bradamante está entrando y saliendo del monasterio y justo dice nosotros estamos siempre en un monasterio. Y yo entiendo eso, porque se refiere un poco el monasterio podría ser un poco como la vida burguesa. La vida burguesa no, que carece de grandes aventuras, de grandes épicas, que es como una vida ordenada o relativamente ordenada, ¿sí? Con sus deberes, con su ética. A lo mejor esa es la vida de nuestro monasterio, po. o sea, pero si el monasterio en esencia, para mí, estar encerrado en un monasterio era un ejercicio de acercarse a Dios, ciertamente, ¿ya? Con la oración, el ayuno, el silencio, un montón de huevas que te iban aislando de lo humano para acercarte a lo divino. Y el divino, en el fondo, es la muerte, el vacío, la nada, ¿ya? Entonces, el ejercicio del monasterio, me da lo mismo si fue en la Edad Media, era un ejercicio altamente ególatra, egocentrista y narcisista. ¿Cachai? Porque tú pensabas y que tenías que meterte en el monasterio para estar lejos y estar más cerca de Dios, que porque el único hueón que podía estar es Dios, pues, bueno, el resto de los hueones valen callampa No, y los pero dejo botados y me voy.
Pero ¿cachai? el monasterio medieval era como un ejercicio de sobrevivencia, así como Sí, 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 el sí, hay segundo razones, hijo que sí, no sí, es tenía verdad. herencia, Pero después, partían. por eso te digo que no sé cuándo, pero yo creo que en el momento en que tú eliges, da lo mismo en qué momento histórico, tú eliges irte, cerrarte años de años de años en un ejercicio de tratar de acercarte a la divinidad, estás perdiendo ciertamente lo que uno de los mensajes de la divinidad, que es ser humano. Si tú viniste a ser humano, no a ser divino. Tenés que aprender a ser humano si querés llegar a ser divino, quizás. Es que mira, Entonces, te pero espérate, para sí. terminar. El ejercicio del monasterio es un ejercicio de aislamiento. Eso es lo que digo yo. Entonces, nosotros vivimos aislados en este rato. Vivimos en monasterio. Eso es lo que decía. Ojo, pero hay una diferencia. En el Dale. monasterio había un compromiso. Cuando nosotros no vivimos aislados para comprometernos con alguna causa trascendente. Vivimos para disfrutar, de hecho, los pequeños placeres que nos podemos proponer, digamos, que Sí, 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 nos podemos pagar. ciertamente. Sí. Comer algo, digamos, viendo tele, ese tipo de cosas, ¿cachai? O incluso leyendo, aunque sea leyendo, pero siempre hay como, digamos, con algún aislamiento. Me parece que hay una diferencia perceptible. Dale, sí, Pero buena, buena. sí, Sí, estoy de Pero acuerdo con eso. es que mira, Yo me veo yo mis te que voladas, digo, así que ahí, por eso la desesperación que las monjas no sentían, digamos, cuando estaban aisladas, supuestamente. Pero nosotros sí, o sea, porque entiendo que mucha gente siente o resiente la falta de contacto humano. Yo creo que es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, el tema de cómo articulas tú las relaciones con los demás sin, desde el ser, no desde el tener o desde la profesión que tú tienes en el hacer. ¿Cachai? La mayor eh, parte de la gente no tiene, la mayor parte de la gente no tiene un discurso que pueda sostener más allá de el fútbol o las series de la televisión. No, y eso obviamente no, tal vez suene, digamos, elitista, pero me parece que la mayor parte de la gente no se ha dedicado lo suficiente a sí misma, aunque ellos piensen lo contrario, aunque piensen que, digamos, comprándose especies o cosas. Me parece que en eso yo todavía he leído el discurso de Marcuse, digamos, en Ser y Tener y en El hombre unidimensional. Me parece que la gente se dedica mucho a las cosas y pero poco a sí eso lo mismo. vamos a ver la otra semana, po, con no las no cosas, cosas. no cosas. Se viene. Pero es que esa es la inversión del discurso de Fromm, po, entre ser y tener. ¿Te acordáis que Fromm lo anteponía entre ser y tener y ahora el con no cosas, porque bueno, ya me estoy adelantando con lo de Wiyun, ahora volvimos a no tener, porque bueno, ha bajado la capacidad de consumo de las personas, pero al mismo tiempo la gente consume más información que cosas materiales, pero ya no quiero entrar ahí Eso. porque nos estamos adelantando. Pero yo lo que quería mencionar es que sigo pensando, bueno, entre comillas, como Joel dice que la gente no tiene amigos, no tiene, ¿cuánto se llama? El discurso, no tiene las formas de articulación. Es como la gente no tiene Cocaine Bear, po, no tiene su Cocaine Bear semana. Porque la otra vez me contaban así, me decía así como un psicólogo, tú no te imagináis la cantidad de gente que no tiene amigos. O sea, que no, ¿cuánto se llama? Que ellos tienen compañeros de trabajo y a veces tienen relaciones y las relaciones suelen ser muy, muy tortuosas porque tienen muchos problemas de comunicación y literal, a veces salen del trabajo el viernes y no hablan con nadie hasta el lunes, hasta que vuelven a hablar con el compañero de trabajo. Y es un compañero de trabajo, no un amigo. ¿Está ahí? Entonces no, uno a lo mejor da por sentado cosas que no sé, por el 70% de la gente no existen en absoluto. ¿Está ahí? No es como esto, no, nosotros semana a semana nos juntamos, conversamos, hablamos de estos temas. Hay gente que jamás habla de estos temas. ¿Está ahí? No, Y y cuando eso, carretean con los compañeros de trabajo, pues, weón. no, porque hay No, gente y que, aunque sean, y aunque se los considere amigos, digamos, lo único que existe es una especie de roce, ¿no? Pero no, digamos, un autoconocerse ni en conocer a los demás. Así, por lo menos así lo veo, Sí, cuando he tenido ocasión de pero es que así no participar. duele, pues, weón, así no duele. Que yo no no, creo que ¿qué sea cosa? cuidarse del daño Así que no te duele puedan la amistad, causar, pues no duele, el sino cariño es el que, que duele, sí. sino El resto que, de las weas no duelen. sino que muchas veces la gente no tiene simplemente nada que decir. Eso es. También Pero porque puede no ser. leen, pues. Si hubiera leído Caballeros Existentes, tendrían harto para decir.
la gracia de la literatura, yo no creo que te vuelva más inteligente ni más culto ni nada, sino que por lo menos te da un lenguaje con el cual tú puedes expresarte. O sea, yo creo que eso es lo fundamental. Yo creo que la mayor parte de la gente, Eso es lo primero como que te no da. lee, no pueden expresar lo que sienten. Y eso te pone barreras, ¿cachai? Para la comunicación y para tu propia realización. Yo creo que por ahí va digamos, el tema. Ahora, la gente, y eso también vamos a tener que hablarlo con Bichun Hall, Bla, 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 bla. Visual, que es visual. que la incapacidad que tenemos actualmente para vernos, que está ahí atrás de las cosas. Siempre hay cosas entre medio de nosotros. Hay Uh, se, mediaciones. se vienen un par de semanas tortuosas, entonces desde pura filosofía y existencialismo y ontología. No, no, bueno, me estaban pelando con Jun Han, me decían, pero ¿por qué hablar de él si ese bueno está en chanta? Esos Así, hueones, deja pues, esos weón. culiados, son puros hipócritas, weón. Déjalos a los hipócritas que hablen, weón. Pero así me Pero te da dijeron, Lo- pues. ocasión de hablar algo, te da ocasión de hablar de Mira, algo. los que odian tienen que odiar, como dice haters gonna hate. Gente con hate. Déjalo, déjalo a los Ya, culiados que odian, no, weón. ya, y lo que estaba pensando, que todavía no lo pensé en antes y no lo dije, esa idea me estoy acordando de una novela de otro italiano, del Cesare Pavese, que se llama La luna y la hoguera. Entonces, La luna y la hoguera es como la contraposición de dos personajes, que es como el tipo que abandona Italia, se va a Nueva York, hace como la vida del hombre del mundo, y después vuelve a la vida natal, contra el amigo que había estado toda la vida en el pueblo y no sé, pues había abierto una mueblería y seguía con la mueblería. Entonces, un poco como el italiano que se convierte en un hombre de mundo y que después cuando vuelve no tiene exactamente el lugar a donde regresar, ¿ya? Porque Mm. no, él regresa a su pueblo natal, pero ya su familia murió, su amigo ya es un hombre de familia, ocupado, no tiene tanto tiempo para hablar con él, y él está un poco así como a la deriva. Juega un poco con ese concepto que es como lo que decíamos del monasterio, entonces entre el hombre que se queda en la vida de la familia y el hombre que se va a la aventura. Y El después, cuando se, desarraigo, el hay desarraigo, mucho pues, sí, desarraigo. y después cuando ya vuelve no tiene a dónde volver. Aunque vuelva al lugar original. El lugar original ¿Qué ya no hacen? es el lugar, ya no es el lugar Porque, original. nun- porque nunca se fueron, weón. Sí, elegir una vida extrema e irse para el otro extremo es la misma huevada, es como decir el comunismo extremo y el fascismo extremo, weón, es la misma cuestión, tienen como son colores distintos, pero es la misma huevada, en el fondo, o sea, no es Yo color soy distinto, pero tiene. como Turismundo, qué buena esa. Turismundo era es como el personaje nihilista que sale acá en El Caballero Inexistente. No es que yo no crea en nada, yo creo que los extremos no son lo necesario. O sea, tú te vais buscando algo, tenés que tener claridad de lo que buscáis. Porque si tú te vais desde un tipo de vida a otro tipo de vida sin tener la claridad, fue. ¿Cachai? Fue, porque en realidad nunca supiste nada. ¿Cachai? Yo creo, Solamente estáis reaccionando. ¿Cachai? sí, bueno, te vuelve más individuo cuando te vas. El Sí, bueno, desarraigo te vuelve más individuo. sí, sí. Y después cuando vuelves te das cuenta que tú no pertenecías a un lugar, sino que a un tiempo y a un espacio. Bueno, qué bueno sería Y llegar a esa conclusión, por lo menos. Eso es súper bueno, llegar a quizás a esa conclusión. sí, ¿Cachai? lo puedes volver épico, digamos, si Mm. tú vuelves y te das cuenta que ya te has construido a ti mismo Qué con bueno. independencia del ¿Viste? lugar. Hay Depende de la soluciones, hay actitud. soluciones. Sí, pues, Mm, hay soluciones. ¿Cachai? Es lindo eso, sí, que hay sí. esperanza. ¿Quién no ha, bueno, y por lo menos yo también he sido mexicano en mi vida, quién no ha ido y vuelto de lugares, digamos, y los ha encontrado distintos? Y te das Sí, cuenta que el yo que ha también. cambiado también más que nada ha sido tú. Sí. Ujú. Mm, Claro, ya, si tú viajas con un afán de conocer y conocerte, conocer la humanidad y a través de la humanidad conocerte a ti, ¿cachai? Inclusive conocer a la Tierra, al planeta con sus bellezas y con la belleza Mm. que pueda tener, que pueda ser o no la humanidad, también vaya a llegar de vuelta y decir, sí, yo vivo en este tiempo, como tú decís, yo vivo en este tiempo y en este espacio. Este es mi tiempo y este es mi Es espacio y he que, conocido a la otra gente. es que a lo mejor el problema es que nuestro tiempo está muy desarticulado, como esa título la novela de Kadik, cuánto sea, porque tenemos dos tiempos nomás, el tiempo del trabajo y el tiempo del ocio. Y cómo se llama, y la mayor parte es tiempo del trabajo. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en Bolman, que es como que todos los años se va un mes al Ártico con los Inuí, ¿te Ujú. acordáis? Bueno, sí, Sí, sí. Ese es en como el su... Atlas de Goldman, sí. Entonces, Sí, a buscar prostitutas por todo el mundo No, pero ese es otro, pues, weón. en el Ese es Atlas. otro libro. No, yo creo que no lo deja Porque de hacer. en los pobres se va a buscar a los pobres por todo el mundo. Sí. Mira, las prostitutas que le he conocido son todas pobres. Me parece que no hay incompatibilidad entre una búsqueda y otra. No, pero estáis hablando del libro, no estoy, para que no confundiera a la gente, weón, para que entiendan quién es el autor, weón.
Mm. No, ¿cachai? no, pero William en Baldwin. general, claro, cuando hay situaciones más como vidas más holgadas, ahí uno ve que la disposición del tiempo es distinta. Así como hay más tiempo para el ocio, más tiempo para el viaje. El otro día unos escritores que yo conozco se fueron como a la Patagonia, estuvieron como un mes caminando, no sé, pues de Coyhaique a Punta Arenas, algo así. Entonces, esas formas son para la mayoría de las personas desconocidas. Entonces, por eso realmente no, quizá el ser moderno o hipermoderno entra continuamente en crisis, porque está siempre sometido a la misma clase de tiempo, que es como Mm, el tiempo, no sé, mm. pues el tiempo burocrático, o el tiempo ordenado, o el Sí, pero tiempo ¿sabes qué? No ejecutivo. está todo perdido porque hay más conciencia de eso y de hecho hay un Sí, fenómeno sociológico que se ha producido ahora después de la pandemia que es la gran renuncia, no sé si has escuchado de eso, sí, pues que la mucha gran gente renunciando a resignación. su trabajo. ¿Cachai? Se llama es como la Gran Depresión de los años del siglo pasado, pero ahora se llama la Gran Resignación, porque la gente, ¿cuánto se llama? O sea, más que nada los jóvenes, se dan cuenta que pueden tener trabajo, pero ese trabajo no les da suficiente como para pagar no sé, pues la casa, para mantener una familia, para después a la larga educar a sus hijos. O Mm, sea, es una vida inmediata, que no tiene muchas proyecciones, o sea, le alcanza para pagar el arriendo con cueva y nada más. Así pagan el arriendo, pagan la tarjeta de crédito y con suerte llegan a comer el resto del mes. Entonces eso produce como, no basta simplemente con ganarse el sustento, uno tiene que tener una proyección a futuro, una cierta clase de esperanza respecto a la propia vida. Y como eso no está, la gente está como dejando de trabajar o dejando como de tener el llamado al trabajo estable, se están como buscando sus propios emprendimientos, sus propios sueños, no sé. Entonces, sí, es un momento bisagra a lo mejor, en que vamos como a sociedades que están más, porque también puede ser que vamos a sociedades más hedonistas, que ya ni siquiera quieren molestarse en trabajar porque sienten que eso es como una sumisión o una usurpación de su propio tiempo. Entonces, igual hay que tener cuidado ahí, si se está haciendo por amor a sí, la sí. libertad o por amor al sí mismo. Es que sí, están mezcladas ambas cosas, pero obviamente si uno lo ve en perspectiva, es imposible que una sociedad se pueda mantener sin gente trabajando. O sea, va a haber un momento en que se van a agotar los ahorros, en que el Estado no va a poder pagar, digamos, los IFE y lo que sea, Feliz. y vamos a entrar en otra crisis, ¿cachai? Pero por lo menos es un momento de reflexión, un momento de volverse, digamos, o la ocasión al menos en los países desarrollados en que la gente, digamos, está haciendo esto para volverse sobre uno mismo, ¿cachai? Bueno, igual a los europeos a veces, si quieren, trabajan en realidad, si no quieren, no trabajan, tienen un estado social, digamos, más fuerte, pero que está en crisis y que eso mismo va a volver a echar a andar la máquina nuevamente de la necesidad de trabajar. Pero por lo menos hay un momento, estamos viendo en un momento, digamos, bien especial al respecto. Sí, por lo tanto, díganle no a la esvástica, Que- por favor, que- por favor. Bueno, acá no sé si todos van a decir que no. O Yo, sea, a lo mejor alguien va a decir que sí, alguien que bien, está presente. Ahí sí. está. Caricaturas, Pero caricaturas. ¿cuánto se ¿Podemos hablar llama? de Mickey Mouse la próxima semana? Mickey Mouse Acabo de leer el... ¿viste Leí Leí esa, de el... Benjamin, Sí, leí el de Benjamin. Muy Ah, pero entretenido. ¿cuánto se llama? Ese yo lo leí, parece como parte de Iluminaciones, de que a Sí, hay Benjamin, uno, hay un Benjamin artículo tenía que... como todo un rollo con cualquier cosa, de cualquier cosa sacaba un ensayo, así como del envoltorio de un paquete dulce, te hacía todo un ensayo sobre la Sería estética de maravilloso. Occidente y la weá. Benjamin era como el hombre más inteligente de Europa en su momento. Entonces, claro, estaba Era muy obsesionado con lúcido. la figura de Mickey Mouse. Le gustaba Sí. mucho Mickey Mouse. Mm. Y yo me acuerdo más que nada los ensayos sobre Kafka, como que hacía un ensayo sobre Kafka, Benjamin, ya, yo sé que estás leyendo mucho a este checo, entonces yo le voy a explicar esto y esto, y como que ay, lo desarmaba, lo armaba completo, tesis, antítesis, síntesis, ya acá está Kafka, no voy más. Y después como que Maravilloso. Benjamin hacía un nuevo ensayo sobre Kafka. Como que dice, bueno, yo pensé que había dicho todo sobre este autor sobrevalorado, pero en realidad tengo que decir un poco más de cosas. Y después sigue escribiendo como que no se llama puede, formó el medio libro, weón. o sea, como que siempre él mismo como que no quiere abordarlo, como que le alata
y como que Kafka siempre lo supera un poco, como que le gana por un poquito más y vuelve a atacarlo, ¿cachai? Pero Benjamin no, es incansable en ese sentido, no se rinde tampoco. Son bonitos los ensayos, Sí, qué bueno que encontraste uno del... Yo tengo el sí, sí, sí. Iluminaciones, tengo como 2 tomos de ese. No, sí, yo tengo las iluminaciones igual. Espera, que iluminaciones está ¿cómo se llama? La fotografía en la época de la reproducibilidad técnica, no, el arte. El arte, Sí, ahí ese es está como el más famoso. el más famoso y está un montón de más, digamos. Esa edición es muy buena, creo que Es es de como MC. el arte y la fotografía en la época de la reproductibilidad Reproducibilidad arte. técnica, Sí, algo es así. muy bueno. Sí. Pero oye, por cierto, nos alejamos muchísimo de Calvino en este rato. No, porque Es que, es que, es que, estamos en la o hora, sea, estamos en la hora. Ya estamos en la no, hora. no, yo digo, por ejemplo, que son dos posibilidades extremas, que el Irulfo y el Gurdulo, el que, ¿cuánto se llama? El que no existe y quiere existir, y el que no existe tanto que como que no tiene yo, ¿cachai? Y entre medio está la entonces, o el Rambaldo, entonces El yo como respaldo. que nos situamos nosotros en esa posición intermedia, porque no podemos, o sea, podemos mirar las otras dos, pero nos cuesta un poco engancharnos ahí, pues. Entonces, ¿cómo? Ahí la pregunta, ¿está bien cómo nosotros estamos guiando nuestra vida? Porque ya ahí estamos como saliéndonos, porque podemos, como que en el fondo te están diciendo, lo mejor sería que uno tuviera 2 días, como la bramante que entra y sale del convento, que eso sería, y como un poco así como 6 meses, 6 meses. Pero al mismo tiempo, como no podemos hacer eso, lo que nos planteamos es, vemos que surgen crisis periódicamente, porque nos falta, o nos falta contemplación o nos falta la vida activa. Entonces, yo desde ahí lo estoy pensando, así, pero no. Rambaldo, loco, Rambaldo, esa es la salida. Pero Rambaldo, no, Rambaldo es como el héroe romántico, po, weón, es como súper ingenuo, el que va descubriendo la vida a través de los accidentes, po, weón, y de a Mm, poquito se va desencantando. Entonces, no. No se desencanta al final. Bueno, porque Yo o me sea, quedo con la monja. no, pero 20 años más. Ok. No sé, no sé, esa weá es tu extrapolación. Déjalo en lo que Calvino te dice. Pero sí, fueron felices para siempre. No sé, Calvino por lo menos así. Pero No si estoy no diciendo fueron esa felices, si la weá. Bradamante No, después si se manda a cargar al nadie es convento, feliz para po. siempre. Nadie es feliz para siempre, weón. Pero si la Nadie. Bradamante lo Sí, deja, si después No está reduzcas con al las monjas ridículo del lo que te acabo convento. de decir, weón. Pero es que no Ese sabemos, pero yo te digo, la historia continúa y la mina ya no está con él, pues está de monja escribiendo la sí, pues, historia. y el otro está buscando otra razón de ser. Pero tú también estás extrapolando, no sé, pues si yo no, No no sé, sé, porque la verdad. entré en tu juego nomás, pues, weón. ¿Cachai? Sí, sí. Por eso te digo, ¿para qué entramos en esos juegos? O sea, Eh, bueno, déjalo como que el destino es una pregunta abierta, entonces. O sea, nuestro sí, propio pues, sí, destino. eso es lo más lindo. Pero, maravilloso. ¿cuánto se llama? Quizá hay una épica que está pendiente. Y eso después duele. Es la épica del mañana. La épica del mañana. Ya dejémoslo ahí, pues. Ahí está, estuvo bueno. Los muchachos, Ya. así es. Hasta la Oye, próxima bueno, oye, semana. la otra semana, Byung-Chul Han, Buyushul Hans, qué bueno. sí, con No las no cosas. cosas, con las no cosas. Pero si mira, lo encargué a la librería, o sea, a Busca Libre, me devolvió la plata, estaba agotado. Fui ayer a la Antártica, estaba agotado. O sea, es un hit, weón, tenemos que hablar, weón, es un bestseller de Es un nuestra época. hit, loco, weón. Yo no entiendo cómo puede gente tanta. ¿Y dónde Pero están, si weón? no puedo ni Tanta gente comprar que el lee libro, filosofía. ¿A dónde están todos esos huevones? Deben estar encerrados en la casa leyendo. Está bien, ¿viste? eso es bueno. Ahí sí, está Viendo bien. Gainbar. Ya, Viendo entonces, Cocaine Bear. Leyendo. ya Ya, hasta la cabrón. próxima Buenas semana, Nos noches. amigos de vemos. Estén Cocainbar. bien. Buenas noches, Chao. adiós. Chao.